Bueno, pues para empezar necesitamos exportar de nuestra base de datos SQL a un Excel que va a tener las tablas necesarias para realizar la extracción de datos en el RapidMiner, por lo cual primero necesitaremos un gestor de base de datos para el manejo de la misma, la cual usaré MySQL Workbench. Nos conectamos a la instancia local y crearemos una nueva base de datos. La llamaremos prueba RapidMiner. Aplicaremos y crearemos el esquema. Una vez creada la prueba RapidMiner, al encontrarse vacía necesitaremos ejecutar una consulta, la cual será de toda la base de datos que tenemos. Entonces seleccionamos todo y pegamos y ejecutamos la consulta para que así se cree todas las instancias de la base de datos. Esperamos que se cree todo. Pues ya está, entonces damos un refresh a la base de datos y vemos que ya la prueba RapidMiner tiene todas las tablas de la base de datos. Pues bien, ahora lo que necesitamos hacer es crear, ya teniendo la base de datos, la consulta con la cual obtendremos los datos necesarios para realizar el CSV que irá al Excel y posteriormente ese Excel irá al RapidMiner. La consulta la tenemos hecha aquí, con lo cual de igual forma copiaremos y pegaremos. Y pues la consulta, explicaremos un poco, compone, necesitaremos de la consulta el ID del usuario para saber qué usuario está comprando cada cosa y las categorías de hardware, software, DVDs y gadgets en este caso. Entonces tendremos aquí los selects anidados y en esta sección sacamos el select para el hardware, a continuación para el software, para las películas y para los gadgets. Aquí simplemente al final anidamos todas las consultas para que salgan un solo total y pues ejecutemos la consulta para ver cómo nos sale la respuesta. Una vez que tenemos de aquí entonces la respuesta, la tenemos, no se puede visualizar bien, pero exportándola se la visualizará mejor forma. Como podemos ver, se la puede guardar ya como un CSV. Entonces el CSV la llamaremos base de datos. No, ejercicio 1. Ejercicio 1. CSV. Lo guardaremos en el escritorio y así tenemos el ejercicio 1 CSV en el escritorio. Pues bien, entonces ya con el ejercicio 1, entonces procedemos a abrir el Excel en donde importaremos este ejercicio 1 CSV. Vamos a datos, desde texto y seleccionamos este ejercicio 1 que se encuentra aquí. Los campos son delimitados por comas, entonces se separa por los diferentes campos. Damos siguiente. Ahora tenemos aquí una situación. Tenemos los campos originales, pero como vemos en los datos aquí, los decimales están separados por puntos, lo cual Excel lo reconoce como para separarlos como comas, los decimales. Entonces, lo que necesitamos hacer aquí es importarlos como texto para que no nos varíen los valores. Si dejásemos como generales, el problema es que nos va a cambiar los puntos como unidades de 1000 y nos va a cambiar en sí todos los valores numéricos. Entonces, lo que necesitamos hacer es dejarlos como texto, a todas las categorías como texto, para que no nos varíe ningún valor de los originales.
Una vez que tenemos como texto, entonces le damos en finalizar y aceptamos. Entonces tenemos aquí ya todas las categorías originales con con sus respectivos valores. Como les comentaba, nos exportó con puntos y el problema es que en Excel los decimales son con comas, no con puntos. ¿Cómo resolvemos esto? Pues bien, solo seleccionamos todos los valores y hacemos un reemplazar presionando control B. Reemplazamos, buscamos que todos los puntos nos va a reemplazar con puntos, ¿sí? Reemplazarnos con comas y ponemos reemplazar todos. Y se ha hecho 89 reemplazos que corresponde a todos los valores. Damos en aceptar, cerrar y listo. Entonces, una vez que tenemos todo esto, todos estos valores van a ser numéricos, ya no van a ser textos. Entonces damos a aceptar y ahora sí tenemos los datos originales con decimales separados por comas. Hemos resuelto ese problema. Ahora muy bien, para importarle en RapidMiner ya sería Excel, se necesitaría otra columna que se llama mejor cliente. ¿Qué va a tener esta columna mejor cliente? Va a decidir que en base al valor total de las compras, sea hardware, software, DVD o gadgets, el valor que se obtenga, si el valor es mayor a 5000, se lo seleccionará como un buen cliente. Si no es así, se lo seleccionará como un mal cliente. ¿Cómo hacemos esto? Entonces al mejor cliente le ponemos un condicional. Va a ser si el valor de aquí es mayor a 5000, entonces se va a asignar un 1. Caso contrario, se va a asignar un 0. Entonces tenemos aquí a la fórmula y simplemente arrastramos hasta el valor 20. Y como vemos aquí tenemos ceros a los que no son considerados buenos clientes y unos a los que son considerados mejores clientes. Pues bien, teniendo esto, tenemos para exportarlo finalmente a un Excel, que lo llamaremos igualmente ejercicio 1. Pero esta vez ya no será CSV, sino con formato del libro de Excel. Y lo guardamos. Cerramos y como tenemos aquí el Excel listo para el RapidMiner. Entonces lo que necesitamos hacer es abrir el RapidMiner. Para comenzar con la creación del primer ejercicio. El objetivo del ejercicio es decidir si en base a la categoría mejor cliente, si un cliente es bueno, a ver, el objetivo de este ejercicio es decidir si un cliente compra una categoría, sea hardware, software, DVD o gadgets, bueno, o DVD, excluyendo gadgets ya que no fue solicitud de la prueba hacerlo con esta categoría, se lo puede asignar como un buen cliente o como un mal cliente. Se lo explicará mejor un poco con el ejercicio realizándose. Entonces lo que realizamos primero es leer desde un Excel. Tenemos un read Excel y nos vamos a donde creamos nuestro ejercicio, que es el ejercicio 1. Pues aquí carga todo. Y como les comentaba, no necesitamos la columna de gadgets. Se la podría dejar, pero en la solicitud eh, para realizar esta prueba no se necesita el gadgets, por lo cual podemos omitirlo. Ahora, entonces,
seleccionamos que todos los números van a ser reales. Reales y reales. Y finalizamos con la extracción. Si visualizamos nuestro Excel, podemos ver que tenemos los valores listos para poder ser operados. Entonces, muy bien, muy bien. Ya teniendo el Excel, necesitaremos primeramente reemplazar los valores que no tenemos, como vimos en este caso. Tenemos algunos signos de pregunta porque en este caso, por ejemplo, el comprador con ID 15 no realizó compras en hardware o en software, pero se asigna un campo vacío, lo cual no estaría bien. Entonces, por eso necesitamos reemplazar los valores vacíos con el replace missing values por, en este caso sería cero, ya que si no hizo una compra, el valor debería ser cero. Muy bien, aquí entonces ya tenemos reemplazados los valores de los campos vacíos por ceros. Ahora, como les comentaba, necesitaremos decidir mediante un decision tree que implementaremos, saber cuáles clientes, en base a si la categoría cumple la función de asigna a una función de buen comprador o mal comprador. Es decir, dicho de otra forma, se selecciona a un comprador si es bueno o malo en base a la suma de las categorías que tenemos y el total. Por ejemplo, aquí tenemos en esta columna el total de las ventas por hardware, software y DVD. Entonces deberíamos analizar en base a este total y en base a que si es un buen cliente o un mal cliente, si generar el árbol de decisiones. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, pues a continuación entonces, como decía, ya tenemos reemplazados todos los valores nulos por cero. Entonces, lo que necesitamos hacer es seleccionar los valores que serán evaluados en el Decision Tree. Como nosotros necesitamos saber cuál se considera un buen o no cliente, entonces nuestro valor label será el yes o no o el 1 0 del mejor cliente. ¿Qué hacemos? Entonces vamos al Excel y vamos a editar la lista. Teníamos que todos los números eran numéricos, pero hagamos que este mejor cliente, que es igual numérico, sea binomial. ¿Qué quiere decir binomial? Que va a tener un valor de verdadero o falso. Ya no va a ser 1 o 0, para que sí nos indique cuándo va a ser verdad que es un buen cliente o cuándo va a ser falso que sea un buen cliente. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar de numérico a binomial y vamos a seleccionar el atributo de mejor cliente. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora pasando a todos. Tenemos que esta era real. Numérico. Claro, tenemos aquí numérico, sí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es transformar el, el valor que necesitamos
que sea nuestro label para nuestro árbol de decisión. Lo que necesitamos saber es cuándo va a ser o no un buen cliente. Entonces nuestro label en este caso va a ser el mejor cliente. Pero como vimos aquí, nuestro mejor cliente está siendo numérico. Es un 1 o un 0. ¿Qué tal si sería mejor si en vez de 1 o 0 nos sale un verdadero o falso? Para decir un verdadero cuando es un buen cliente y un falso cuando es un mal cliente. Entonces lo que vamos a hacer es transformar de numérico a binomial el atributo llamado mejor cliente. Entonces con esto ya tenemos que mejor cliente sale verdadero o falso en vez de 1 o 0. Pues bien, ahora necesitaríamos del árbol de decisión en sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos da error? Pues porque no hemos seleccionado cuál va a ser nuestro label. Entonces para seleccionamos nuestro label que va a ser mejor cliente, que ahora es verdadero o falso. Y ya nos corrige este error. Entonces hacemos que este árbol de decisión no nos prepode para que nos salgan los resultados y no nos salga uno solo. Entonces lo que vamos a ver aquí está evaluando en torno al total. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale total? Porque estamos escogiendo total como una variable numérica. Lo que necesitamos hacer ahora es transformar ese total por una variable nominal para que nos evalúe en torno a esta también. Entonces lo que hacemos es transformarle a nominal y pues tenemos que corregir los valores ya que no puede transformar un nominal a un cero. Entonces los que serán reemplazados serán estas y tenemos corregido el valor. Ahora sí, entonces tenemos aquí nuestro árbol de decisión, el cual nos indica que si un cliente compra hardware por más de 2.653,70, 777, perdón, que es el valor del total, ¿no? Si compra por más de este valor, se lo considera un buen cliente. Si no, pasará a la categoría de DVD, es decir, si compra menos de este valor, pero compra un DVD por una cantidad mayor a 590, igual se lo va a considerar como un buen cliente. Si compra por un DVD por una cantidad menor a esta, entonces no se lo puede considerar como un buen cliente. Y eso es el primer ejercicio. Dándole una pequeña variación, ¿qué tal si nuestro label ya no sería mejor cliente, sino ahora sería el total? Nos evaluaría en torno al total del, eh, nos evaluaría en torno al total y veamos cuál es el resultado. En este caso tenemos un árbol súper grande, pero como vemos los nodos terminales no son verdadero o falso, sino van a ser los valores del total. Lo del verdadero y falso ahora sería cómo nos está evaluando. Es decir, si tenemos hardware por más de 1247 entraría la variable mejor cliente. Entonces es otro árbol diferente. Pero nuestro árbol original es evaluarlo en torno al mejor cliente y pues es el que ya vimos anteriormente. Pues bien, ahora con nuestro ejercicio 2 vamos a hacer lo mismo, crear un nuevo proceso y leer desde el Excel que ya tenemos extraído los datos en un archivo llamado ejercicio 2. Bueno, ya tenemos el ejercicio 2 que está aquí, pero como vemos se encuentra en CSV y entonces tenemos que realizar el mismo proceso que hicimos anteriormente, exportándolo a Excel
para así poder exportarlo a su vez a un Excel que pueda ser importado a RapidMiner. Entonces abrimos el Excel y del mismo proceso realizamos datos desde texto y seleccionamos ejercicio 2.csv que está aquí. Está delimitado por comas y pues como hicimos anteriormente, todos los campos van a ser texto para no tener problemas. Veamos ahí cómo seleccionar todos. No, pues entonces toca hacerlo uno por uno. Son textos todos. Bueno, como dijimos anteriormente, se realiza este proceso por el hecho de que si encuentra un valor con punto, el Excel lo va a cambiar por el hecho de que lo reconoce como si fuera una unidad de 1000. Entonces, por eso hay que dejarlos como texto y posteriormente reemplazar este punto por una coma y con eso entonces el valor no se vería afectado, ya que el punto al extraerlo significa un decimal y en Excel significa una unidad de 1000. Entonces, bueno, estamos terminando de cambiar estos campos por texto. Y pues tenemos estos últimos campos que en este ejercicio segundo la mayoría van a ser texto, ya que nuestro objetivo es determinar qué producto se compra con una Samsung Galaxy Tab, que es nuestro objetivo del negocio. Entonces, aquí tenemos los clientes y aquí tenemos los productos eh, que existen, los productos que tenemos disponibles. Aquí está el Samsung Galaxy Tab que tenemos que ver, decidir mediante un análisis si un cliente compra una Galaxy Tab, ¿qué otro producto compra además de este? Entonces para eso vamos a hacer un clustering de 4, pero primero vamos a hacer exportar este Excel en un formato de libro, ¿verdad? Como el llamado ejercicio 2. Bueno, pues entonces volvemos al RapidMiner y ya teniendo el Excel 2, lo importamos, seleccionamos todo, pues damos Next. Tenemos que el primer campo va a ser perdón, el ID y el resto van a ser em, más que binomiales, van a ser reales porque nos determina, pongámosles integers, ya que es la cantidad de productos que he comprado cada cliente de cada producto, ¿verdad? Entonces vamos a ponerles de integer a todos, enteros, son enteros. Obviamente pues, son enteros
ya que no podemos comprar un producto, la mitad de un producto, sino son solo enteros los productos. Terminamos de cambiar a todos y todos por supuesto quedan como atributos, ya que a comparación del ejercicio anterior no vamos a evaluar en torno a un producto, sino tenemos que hacer una generalización de cómo, de qué producto se comprara junto a una Samsung Galaxy Tab. Entonces transformamos a integers todo, ya tenemos listos todos integers y pues damos en finish. Esperamos a que se importe. Está importando la base. Se demora un poquito más ya que la base anterior no fue tan grande como esta. Entonces esperamos que importe todos los campos. Y pues ya tenemos importado, pues podemos visualizar el resultado aquí. Aquí tenemos ya todos los productos y los clientes que compraron cada producto y en qué cantidad lo hicieron. Entonces, primeramente tenemos muchos campos vacíos igual. Y pues para arreglar esto, como ya sabemos, vamos a reemplazar los valores nulos por ceros. Eso quiere decir que si aparecen ceros, quiere decir que no compraron ningún producto de este, ¿verdad? Entonces, pues estamos claros en cómo tenemos esta base. Lo que necesitamos hacer entonces es seleccionar em, un clúster, ya que la solicitud fue que los usuarios se dividan en cuatro clústeres, es decir, cuatro grupos, por lo cual seleccionamos el cluster incomings y de entrada le damos ya los datos sin valores nulos. Entonces ya tenemos los clusterings y vamos a seleccionar un valor de 4, ya que se requirió que sean 4 clusters donde se van a almacenar los usuarios. Una vez que tenemos esto, necesitamos crear un association rules, que es lo que nos dará la solución al problema de qué otros productos compran si se compra una Galaxy Tab. Hay que recordar que para crear los association rules necesitamos crear una regla anterior y la regla usada es el FP Growth. Entonces seleccionamos el FP Growth y la salida va a ser la de frecuencia, la de qué tan frecuentes son los datos. Entonces ya tenemos el FP Growth creados con la Association Rule, pero para unir el clustering con el FP Growth necesitamos pasar a binomial, ya que la entrada de FP Growth es binomial. Entonces necesitamos seleccionar numéricas a binomiales y unimos. Unimos el cluster con el numéricas a binomial y ya tenemos listo. Entonces mandamos a ejecutar. No, falta unir aquí. Y pues ya tenemos aquí. Podemos, solo que como no necesitaremos sacar esto para saber en qué la salida del clúster a qué usuario pertenece cada uno. Es decir, aquí vamos a ver los folders de los clusters. Aquí tenemos cada usuario a qué clúster pertenece. Son 20 usuarios y cada uno pertenece a un grupo. Entonces aquí tenemos cómo son los clusters. Y en este lado
en las dos reglas de sesiones, podemos ver en torno a las premisas qué conclusión tenemos. Entonces, el problema era encontrar qué otros productos se compran si se compra una Galaxy Tab. Entonces aquí tenemos, ¿no? Las variables por confidencia, por Laplace, por ganancia, por convicción. Entonces podemos concluir que si se compra una Galaxy Tab, también se va a comprar un Intel Mouse, una Hewlett Packard Laser, el juego de Unreal Tournament, también con el Matro X y Unreal Tournament con este otro producto que es Discipline Sacred Lands y SWAT 3. Entonces, por conclusión, si compramos este producto, se compra este mouse, la impresora y estos juegos, Unreal, Discipline, SWAT, y esos serían los 6 productos principales que se compran si se compra la Galaxy Tab, que tenemos de valores de convicción. Entonces tenemos los de el support, la confidencia, la plus, la ganancia y la convicción. Entonces, la de convicción más alta es la que más usuarios, más probabilidades que pase. Entonces tenemos Unreal Tournament, SWAT, tenemos del Matro X, este otro juego. 1.6 tenemos del mouse y esta impresora con un 867. Una distribución de Laplace mayor igual nos va a dar un producto mayor de probabilidad mayor de que se compre. Entonces eso ha sido todo. Y pues aquí tenemos el resultado una vez más, el clúster, a qué grupo pertenece cada cual. Y sería el diseño original. Gracias.